SER Podcast. Hola, muy buenos días. El calor seguirá siendo el protagonista en este lunes, que comienza con 13 comunidades en alerta y con una subida de las temperaturas que, salvo en Canarias y Galicia, que hoy dan un leve respiro, estamos notando ya en todo el país. La ola de calor sigue en la península, de momento hasta el jueves, y va a dejar hoy prácticamente todo el mapa por encima de los 35 grados. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, la Comunidad de Madrid y La Rioja van a rozar los 40 grados. En Sevilla, en Córdoba o en Badajoz habrá que tener una buena excusa para salir a la calle esta tarde, porque el termómetro podrá alcanzar los 42. Esta es la segunda ola de calor en el último mes y siempre es necesario recordar las recomendaciones básicas para afrontarla, porque cumplirlas salva vidas, especialmente si comprobamos la cifra de fallecidos que dejó el calor extremo en junio. Mariola Lourido. Desde el verano de 2017 no se registraban tan pronto tantas muertes por exceso de temperaturas. Más de 800 personas fallecieron en la primera ola de calor de junio, con un pico mortal en el fin de semana del 18. Hubo 300 muertos en 3 días. No todos fueron por culpa de golpes de calor, sino por el agravamiento de las enfermedades ya existentes. El 90% de las defunciones son en mayores de 75 años. La doctora María del Campo nos indica los efectos de la ola de calor en la salud. Malestar, mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sensación de calambres. Si aparecen síntomas como la elevación de la temperatura corporal o un dolor de cabeza intenso, fatiga o pérdida de conciencia, pues puede que estemos ante una persona que esté sufriendo un golpe de calor. Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha fueron las comunidades autónomas con mayor número de muertos en la ola de junio, según los datos del sistema MOMO del Instituto de Salud Carlos III. Todos los veranos hay unas 1.300 muertes. Antes de que se pusieran en marcha los planes de prevención, superaban las 10.000. Las altas temperaturas están disparando también el riesgo de incendios en prácticamente todo el país. La noche nos deja 2 fuegos que siguen activos, pero que ya están controlados. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y cada vez más cerca están también de quedar estabilizados. Esto es el sonido de La Rioja, es el incendio en el monte Yerga, muy cerquita de Alfaro. El fuego comenzó ayer, ha quemado ya 104 hectáreas, aunque las autoridades confían en controlarlo a lo largo de este lunes. En Sevilla, en el municipio del Ronquillo, los vecinos desalojados ya han pasado la noche en sus casas. No hay balance de hectáreas afectadas, pero anoche la Junta desactivó el nivel 1 del plan de emergencias. Los incendios sí están afectando de forma muy grave a varios territorios de Portugal, que desde hoy está en estado de contingencia. Y eso significa que todos los bomberos pasan a estar disponibles a cualquier hora y los servicios de emergencia se preparan para el peor de los escenarios. Desde el jueves los incendios han quemado casi 2.500 hectáreas en ese país y han arrasado más de 13.000 en lo que llevamos de año. España ha enviado ya además 2 aviones para reforzar el operativo. Vamos a Lisboa, corresponsal Lucas Font. Desde hoy hasta el próximo jueves el gobierno reforzará los equipos de bomberos, policías y de protección civil para mejorar la respuesta ante el elevado riesgo de incendios en prácticamente todo el país. Hay datos que nos permiten apuntar para un agravamiento de la situación a partir del martes, ha dicho el presidente Rebelo de Sousa, quien, al igual que el primer ministro Antonio Costa, ha cancelado sus viajes para los próximos días. A lo largo del fin de semana, más de 2.000 bomberos han estado combatiendo las llamas en varios incendios, principalmente en el centro del país, que han obligado a desalojar algunas aldeas y que han herido a cerca de una treintena de personas. Las autoridades, sin embargo, han hecho un llamamiento a la calma y han insistido en que la preparación ante los incendios ha mejorado significativamente desde 2017, un año trágico en Portugal en el que murieron más de un centenar de personas por culpa de las llamas. Aquí en España el gobierno y la oposición se preparan para la cita política de la semana, probablemente del mes, que pasa por el debate sobre el estado de la nación, que vuelve mañana al Congreso después de 7 años. Y será la gran cita para el gobierno, que marcará además la recta final de esta legislatura. El Ejecutivo quiere dar un giro social en su mensaje o afianzarlo. El presidente del gobierno tiene previsto anunciar medidas concretas. Unidas Podemos quiere que sea explícito en ese giro a la izquierda, y ambos pretenden que este debate sirva para reducir el ruido que sigue sonando entre los socios de la coalición. Y semana que comienza también con los mensajes de varios líderes internacionales criticando los audios sobre Podemos. Sobre las noticias falsas, sobre la formación liderada entonces por Pablo Iglesias, a lo que sumamos además nuevos audios que publica Crónica Libre de conversaciones entre el excomisario Villarejo y el periodista Antonio García Ferreras. El excomisario le explica que la información que se había publicado sobre Podemos era falsa. Hay un goteo de mensajes de apoyos de presidentes latinoamericanos como el argentino Alberto Fernández o el líder francés, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon.
Y en la SER hemos hablado con la fiscal que investiga la tragedia en la valla de Melilla. La fiscal Beatriz Sánchez reconoce que aún no tiene la certeza del número de personas que murieron, Miguel Ángel Campos. Primera entrevista de la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, que investiga la tragedia de Melilla. Se compromete a ejecutar una investigación larga y profunda que no será realizada para cubrir el expediente. Dice que por respeto a los fallecidos hay que arrojar luz sobre los hechos. Lo merecía, el respeto hacia las personas que perdieron la vida, creo que es lo suficientemente importante como para justificar ya el hecho de que se compruebe y se vea qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Arrojar luz sobre los hechos. La fiscal admite que aún no tienen la certeza de cuántos migrantes murieron 16 días después del suceso. Pues así comienza el lunes, es 11 de julio. Y hoy es el aniversario de un matrimonio que fue el primero de muchos, porque hoy se cumplen 17 años del primer matrimonio homosexual en nuestro país. Pues significa el final de... Pues el broche de oro. El broche de oro a 30 años de relación. Sí. Que llevamos juntos, Carlos y yo, y creo que nosotros, como mucha gente, nos merecemos el reconocimiento. Un reconocimiento que este fin de semana han seguido pidiendo miles de personas en Madrid. En el Orgullo terminó ayer con varios mensajes como este de una persona muy joven, es Levi, es cantante, tiene 13 años y contó esto en el escenario. No, tener 13 años no es sencillo, pero ser LGTBIQ sí que debería serlo. Y sin embargo aún no lo es, porque todavía seguimos afrontando insultos en el patio donde sea, y no debería seguir. Y por eso es importante que se nos vea. Mostrarnos tal y como somos, sin cambiar ni un solo puto rasgo de nuestra identidad por el miedo a una agresión. Mañana será día de contrastes en el Congreso de los Diputados. Vuelve el debate sobre el estado de la nación después de 7 años y el Gobierno intentará lanzar un mensaje optimista con balance de todo lo hecho y con medidas progresistas para reactivar a la izquierda. Ya veremos si Unidas Podemos apretará con la intervención del portavoz de su grupo parlamentario. La oposición, el PP, hará lo contrario, prepara un discurso centrado en lo económico con el mensaje de que el Gobierno es incapaz de hacer frente a la difícil situación económica. Será, por tanto, día de contrastes. Escucharemos diferentes retratos de cómo está hoy el país y por eso aquí, en Hoy por Hoy, les estamos preguntando a ustedes, a los que viven en este país desde muchos ámbitos, cuál es ese retrato. Para ampliarlo vamos a escuchar a Juan, es agricultor. Soy Juan Luque, tengo 58 años, agricultor de viña y de olivar, soy de Montemayor, Córdoba. La situación la tenemos bastante complicada ya que los costes de producción se han disparado. Otro problema es la gran sequía que llevamos padeciendo 3 años o 4, además de los precios que los precios finales que llegan al agricultor no hemos podido trasladar la subida de costes que estamos teniendo. Como ya sabemos todos, los gasóleos profesionales están por encima de 1,38, 1,40. La energía local, la luz, está también disparada y, como ya digo, pues no se puede trasladar al precio final. En el tema del aceite no estamos muy mal del todo porque la cosecha no ha sido muy grande y los costes se están cubriendo, pero en el vino sí, en el vino estamos mucho peor y por ahí van los tiros de lo que tenemos. Como no se le pongan medios a los costes de producción, los fitosanitarios están también disparados. Entonces podemos tener un grave problema de que las explotaciones puedan ser rentables. Pueden mandar sus notas de voz, pueden grabarnos su retrato del estado del país, pueden decirnos de qué les gustaría que se hablara mañana en ese debate sobre el estado de la nación. El número de nuestro WhatsApp es el 638 31 3466. Pues una de las voces que estamos escuchando esta mañana en la víspera de ese debate que va a cerrar la temporada política y que supondrá el comienzo de la recta final de la legislatura. Que viene complicada, con las encuestas a favor del PP, para el PP. El PSOE quiere dar un giro, quiere marcar una línea ideológica para diferenciarse de la derecha. El presidente Pedro Sánchez va a anunciar medidas concretas. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ayer en una entrevista en El Periódico. Y también es una oportunidad para anunciar también medidas que adoptaremos en lo que resta de legislatura con la misma finalidad: paliar las consecuencias económicas y sociales que está teniendo la guerra de Ucrania. Las propuestas las concretará el presidente del Gobierno en su discurso del próximo martes. Y en Unidas Podemos esperan que se visualice, además de forma muy explícita, ese giro a la izquierda. Y sería interesante escuchar el tono de los morados. Ayer, la vicepresidenta Yolanda Díaz decía en El País que al Ejecutivo le falta alma. Que no basta con gestionar. Digo siempre que a este Gobierno le falta
alma, nos faltan medidas felices. Si para sacar adelante el salario mínimo tardamos 9 meses, es que cuando llega igual la medida no es feliz. La semana comienza sin fecha también para la reunión entre PSOE y Unidas Podemos para abordar las discrepancias internas a costa del gasto militar. Y el Partido Popular utilizará esas discrepancias para dibujar en el debate a un gobierno que considera inadecuado para afrontar la situación económica. Y es probable además que hable de la Ley de Memoria Democrática, una ley que Núñez Feijóo decía este fin de semana que va a derogar si llega a la Moncloa. Comprendo todo, pero lo que no podemos es simplemente intentar olvidar lo que pasa y intentar equiparar los asesinos con los asesinados. Núñez Feijóo estuvo ayer en Ermua, donde el rey presidió el acto institucional de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Felipe VI ha reivindicado el llamado espíritu de Ermua como un movimiento cívico de unidad. La nueva ley de memoria democrática sobrevoló de alguna forma el acto por las críticas en los días previos desde la oposición. Bilbao, Óscar Gómez, Egunon. Egunon, el homenaje institucional a Miguel Ángel Blanco se convirtió en una reivindicación del espíritu de Ermua, el de la unidad de todos contra el terrorismo que reclamaron tanto el rey como el presidente del gobierno, el Endacari. Sigamos, pues, perseverando para que lo vivido no caiga en el olvido, para que la unidad nos convoque en torno a nuestra historia reciente. El espíritu de Ermua, que nació entonces, es el espíritu de la unidad y de la paz. Una convivencia a cimentar sobre la no repetición, nunca más. La nota discordante la introdujo la hermana de Miguel Ángel, Marimar Blanco, que en su discurso en el acto pidió una memoria con buenos y malos. Exigimos que la memoria democrática reconozca la historia del terrorismo en nuestro país como una historia con buenos y con malos, con víctimas y verdugos. Críticas en las que incidió Feijóo nada más terminar el acto, también Inés Arrimadas. Vox no estuvo y tampoco Bildu. Se las reprocharon después el ex lehendakari socialista Patxi López o el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, que dijeron que no era el día ni el momento. Vamos ahora a Cataluña. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, mantiene que debe seguir en el cargo a pesar de estar investigada por malversación y fraude, a pesar de que el estatuto de la Cámara le impide seguir en el cargo. Borràs pide ahora que se modifique ese artículo porque cree que vulnera la presunción de inocencia. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Laura Borràs asegura que su caso forma parte de una persecución política y por eso no piensa dimitir y pide un cambio en el reglamento del Parlamento. No necesito que m'absolguin. No necesito que me absuelvan, dice Borràs, lo que necesito es que no se me condene. Tengamos todos presente que un artículo imperfecto no puede comportar una decisión injusta en derechos fundamentales. La presidenta del Parlamento se refiere al hecho de que su presunción de inocencia no se tenga en cuenta si debe dimitir sin que se haya demostrado su culpabilidad. Recordemos que Borràs está investigada por hasta 4 delitos cuando era la directora de la institución de las letras catalanas, favoreciendo con contratos a un amigo. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Esta tarde en Londres hay una nueva vista de Corina contra el rey emérito por la demanda por el presunto acoso del CNI. La defensa del rey Juan Carlos pretende apelarla a Londres. Daniel Postico. La defensa de Juan Carlos I pedirá este lunes en la Corte de Apelaciones de Londres permiso para apelar contra la demanda de Corina Larsen. Corina lo denunció con una demanda civil por acoso, seguimiento de agentes del Centro Nacional de Inteligencia en Mónaco y en Londres y por difamación. El juez que lleva el caso, Matthew Nicklin, le negó el pasado 24 de marzo cualquier tipo de inmunidad a Juan Carlos. La defensa del rey emérito expondrá hoy nuevas evidencias para justificar que se le autorice la presentación ante ese tribunal de un recurso de apelación. Y si se acepta, se fijarán vistas para ver no solo la inmunidad, sino otras alegaciones. El juez Nicklin ya señaló que solo investigarán los episodios posteriores a 2014, el año de la abdicación, y los que pertenezcan a su jurisdicción. Entre ellos, un intento de robo de documentos en su casa que ella paró con llamadas telefónicas. Y en Madrid, médicos y ONGs denuncian trabas para los inmigrantes irregulares que intentan tramitar la tarjeta sanitaria. Las demoras y la lentitud del proceso ha dejado, según estas organizaciones, a más de 4.000 personas en espera. Teresa Rubio. Para que un inmigrante irregular pueda acceder a una de estas 7 unidades de tramitación y le den la tarjeta sanitaria, tiene que pasar primero por un centro de salud con el pasaporte en regla y el padrón que demuestre que lleva más de 3 meses en Madrid. Esto solo para que le den una cita. Después, la demora media en una de estas unidades es de 3 meses. Antonio García Burguillos, ginecólogo del 12 de octubre, Cristina Espalza, de la Asociación
Española de Infectología Pediátrica. Llegan al momento del parto, a veces con patologías no detectadas previamente, como pueden ser casos de preeclampsias, placentas previas y otras situaciones como por ejemplo anemias severas. Que hay algunos niños que ingresan, por ejemplo, por una neumonía que parece bacteriana. Bueno, pues hay vacunas que podríamos a lo mejor haber evitado esa infección grave, ¿no? Una persona que no está vacunada es una persona que además de enfermar ella misma podría transmitir esto, ¿no? Cuando van a urgencias les atienden, pero en muchos casos después les remiten la factura. Sabemos ya de casos en concreto que se les ha facturado esta asistencia. De lo que no tenemos constancia es de que finalmente se les haya cobrado. Lo que sí está claro es que les disuade devolver. En Japón, el partido del ex primer ministro Shinzo Abe ha revalidado su mayoría en el Senado. El Partido Liberal Demócrata seguirá siendo la primera fuerza del país tras unos comicios marcados por el asesinato del exmandatario este viernes y con una subida de 4 puntos en la participación. En Italia, hoy está previsto que concluya el traslado de cientos de inmigrantes que permanecían hacinados en la isla de Lampedusa en condiciones tan deplorables que ha tenido que ser la propia Fiscalía italiana la que ordenase ese traslado. Y en Francia, la izquierda presenta hoy una moción de censura contra el nuevo gobierno de Macron. Es una moción que no va a prosperar porque no dan los números, pero que supone el primer golpe de efecto de la que es la segunda fuerza con más peso en la Asamblea, la de la izquierda de Jean-Luc Mélenchon. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.